Vamos a continuar. Recuerden que estamos en la teoría del delito, estamos analizando la teoría del delito. Todo esto que estamos haciendo es para clasificar jurídicamente los delitos, ¿sale? Yo hice mi propio esquema en el cual bajo todos estos elementos son los que vamos a analizar, todos estos, dentro de la teoría del delito, para cuando en la siguiente materia de derecho penal tengamos que clasificar jurídicamente un delito o una conducta, bueno, pues lo podamos hacer respecto a esta clasificación, ¿sale? Recuerden, la clase pasada alcanzamos a ver los sujetos y veíamos ahí su clasificación de acuerdo al Código Penal, ¿sale? Bueno, en esta clase o en esta videoclase vamos a ver el objeto, ¿sale? Que aquí en este diagramita, pues viene aquí abajo, que es el objeto material, ¿sale? Aquí lo voy a poner. Voy a quitar esta lámina y voy a poner la otra. Esta. ¿Qué es el objeto del delito? Por objeto del delito, nosotros vamos a entender a la persona o cosa sobre la cual recae la conducta del sujeto activo del delito. Y nosotros vamos a indicarlo bajo dos circunstancias. Vuelvo a poner el diagramita que yo les enseñé, que es este, ¿sale? Para que ustedes se identifiquen, ¿sale? Aquí está. Déjenlo algo más grande. Nos dice que hay un bien jurídico tutelado y el objeto material, que es la cosa o la persona. ¿Vale? Lo vuelvo a quitar. Ahí está. Ahí está. Entonces, uno, el objeto jurídico, o bien dicho, el bien jurídico tutelado, y el objeto material o instrumento del delito. A esto se refiere con el objeto del delito. ¿Sale? Cuando hablamos del bien jurídico tutelado, en este objeto jurídico, vamos a identificar que en cada una de las sociedades va a determinar cuáles son los bienes que tanto en lo individual como en lo colectivo se interesa proteger. Aquellos en los que tiene un interés primordial. Un tipo penal encuentra sus cimientos en estos bienes jurídicos tutelados y protegidos por el Estado. Con el objeto de ejemplificar, el Código Penal Federal mismo que contempla los siguientes catálogos de delitos. Estos son los bienes jurídicos tutelados que maneja el Código Penal Federal. Como bien jurídico tutelado, la seguridad nacional, el derecho internacional, la seguridad pública, las vías de comunicación, la autoridad, el libre desarrollo de la personalidad, la revelación de secretos y el acceso libre a sistemas y equipos de informática, los servidores públicos, la administración de justicia. Estos son algunos bienes jurídicos tutelados. Con esta muestra, y únicamente a manera de ejemplo, vemos que los intereses jurídicos son amplios y muy diversos, y que además los tipos jurídicos pueden centrar su atención en uno o varios bienes jurídicos. Y podemos decir que existen bienes jurídicos del particular. Estos al principio fueron como muy colectivos, pero existen algunos muy particulares, como la vida, la libertad, esta en todas sus formas, la seguridad nacional, la seguridad pública y las vías de comunicación.
Por eso es que nosotros decimos que el bien jurídico tutelado más importante, el bien jurídico tutelado más importante de un estado, de un país, pues es la vida. Yo creo que sin vida, pues de nada nos sirven los demás bienes jurídicos tutelados, ¿no? Si no tenemos vida, pues ¿para qué queremos libertad? ¿Para qué queremos otros bienes jurídicos tutelados? ¿Dónde los voy yo a encontrar? ¿Dónde los voy a encontrar? Nosotros los vamos a encontrar en el Código Penal, y de aquí quiero que ustedes me hagan, no sé si ya lo hicieron, si ya se los dejé esta actividad, un mapa, un cuadrito conceptual del catálogo de delitos con su bien jurídico tutelado. ¿Qué quiero decir? Bueno, si nosotros nos vamos a el apartado de el apartado de los delitos, que es el libro segundo, nosotros aquí empezamos a tener en nuestro código penal, dejen abro mi código penal para que ustedes lo vean. La del notario, no. Esta. Aquí tengo mi código penal del Estado de México. Nos vamos a ir al artículo 107. Ahí está. Este es el libro segundo. El libro segundo nos habla de los tipos penales, de los delitos. Aquí nos habla del bien jurídico tutelado, que es el Estado, ¿sale? Y el bien jurídico tutelado es la seguridad del Estado. Ese es el bien jurídico tutelado, la seguridad del Estado. Y quiero que me hagan ustedes un cuadro sinóptico, así, un cuadrito sinóptico, donde ustedes me digan, ¿cuál es el bien jurídico tutelado y cuáles son los delitos que le corresponden a ese bien jurídico tutelado? En el caso de la seguridad del Estado, que es el bien jurídico tutelado, a este bien jurídico tutelado, que es la seguridad del Estado, le corresponden los delitos de, por ejemplo, aquí tenemos rebelión, sedición, motín y ya. Son los delitos que corresponden al bien jurídico tutelado, que es la seguridad del Estado. También tenemos el bien jurídico tutelado, la administración pública, ¿sale? La administración pública, recuerden que, bueno, pues es el poder ejecutivo, o que representa, o es cómo se va a realizar la actividad del Estado. Bueno, como bien jurídico tutelado tenemos la administración pública y tenemos delitos que le corresponden a la administración pública, que en este caso es la desobediencia, la resistencia, la coacción, la oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos, el quebrantamiento de sellos, los ultrajes, el cohecho, el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, la coalición, el abuso de autoridad, el tráfico de influencia, la concusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, esto, bueno, también pongamos ahí el servicio público y distribución de agua, porque pertenecen al mismo.
los servidores públicos en agravio de la hacienda pública estatal o municipal y del organismo del sector auxiliar, también corresponde al mismo, al administración pública. La ocupación ilegal de edificios e inmuebles destinados a un servicio público, la prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, la venta ilícita de bebidas alcohólicas, la impartición ilícita de educación, y el último, la autorización, es la autorización de baile con contenido sexual en unidades económicas. Estos son delitos en contra de la administración, ¿vale? Ese es el bien jurídico tutelado. El siguiente bien jurídico tutelado, podríamos hablar que es la administración de justicia. Ya no es administración pública, ahora nos pasamos al poder judicial y existen delitos como administración de justicia. El bien jurídico tutelado, pues es la administración de justicia y tenemos los delitos de encubrimiento, acusación o denuncias falsas, el falso testimonio, la evasión, el quebrantamiento de penas no privativas de la libertad y medidas de seguridad, el fraude procesal, los delitos cometidos por servidores públicos de la Procuración y Administración de Justicia, del correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales y de las de seguridad de los servidores públicos y particulares. Hasta ahí. Estos son los delitos que corresponden al bien jurídico tutelado, que es la administración de justicia. Y así nos podemos ir con todos. Sigue, por ejemplo, la fe pública. Ese es el bien jurídico tutelado. Y bueno, existen ciertos delitos contra la fe pública, que es el bien jurídico tutelado, como la falsificación de documentos. Y tenemos algunos otros, así muy rápido. La falsificación de sellos, llaves o marcas, el uso de objeto o documento falso o alterado, la falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, ya cuando habían derecho mercantil, la variación de nombre, domicilio y nacionalidad, la usurpación de funciones públicas o de profesiones para los que se dicen ser licenciados, el uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones, para quien se pone ahí la chamarra de Policía Federal, ¿no? La simulación de vehículo oficial perteneciente a instituciones de seguridad pública o al Servicio Público de Emergencia, para quien le ponen estrobos a sus vehículos o luces rojas y azules. Es una simulación de vehículo oficial. Hasta ahí, ¿sale? Es el bien jurídico tutelado contra la fe pública. El siguiente bien jurídico tutelado sería delitos contra la colectividad, pero el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. Y bueno, pues vienen otros delitos como delincuencia organizada, la aportación, tráfico y acopio de armas prohibidas, los delitos cometidos en ejercicio de actividades profesionales o técnicas, el estorbo de aprovechamiento de bienes de uso común, el desarrollo urbano, hasta ahí. El siguiente bien jurídico tutelado, pues es la seguridad de las vías de comunicación y medios de transporte. Este es el bien jurídico tutelado y continúa entonces el delito, que es el ataque a las vías de comunicación y medios de transporte.
los delitos cometidos por conductores de vehículo de motor. En este caso ya quedó derogado porque ya se puso en otro lugar. La violación de correspondencia. Hasta ahí, ¿no? El otro bien jurídico tutelado es contra la economía, ¿vale? Y es contra el consumo, el bien jurídico tutelado. Otro bien jurídico tutelado es el trabajo y la previsión social, en el caso de los trabajadores y patrones, ¿no? Obstrucción a la inversión. Hasta ahí. Otro bien jurídico tutelado, el pleno desarrollo y la dignidad de la persona. Este es uno de los más importantes y que ha habido bastantes reformas. ¿Cuáles? De las personas menores de edad y quienes no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho. Aquí muchos ejemplos de violación o algunas situaciones ahí de libre desarrollo psicosocial de la persona. Utilización de imágenes y o voz de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Para la pornografía, también ya muy, muy específico, la pornografía. El lenocinio, ya después veremos a qué se refieren todos estos delitos. La discriminación, la provocación de un delito y apología de este o de algún vicio. Hasta ahí. El siguiente bien jurídico tutelado es, en este caso, contra la familia. El bien jurídico tutelado es el estado civil de las personas. En este caso, pues son los matrimonios ilegales, la bigamia, el incumplimiento de obligaciones para aquellos que no pasan las pensiones alimenticias, la violencia familiar. Hay quien les gusta el sexo rudo, eso es violencia familiar, el tráfico de menores, la explotación de personas, el incesto. Hasta ahí, ese. Otro bien jurídico tutelado, el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Bueno, pues esto es un delito único, específico. El siguiente bien jurídico tutelado es el ambiente. También recuerden que el ambiente, un árbol, un animal, la flora, la fauna es contra el ambiente, son delitos contra el ambiente. Ya les platicaré de un delito contra el ambiente que cuando se reformó lo vi. Delitos contra la flora y la fauna silvestre, en el caso de los animalitos específicamente. El maltrato animal, en cuanto a eso. También tenemos delitos contra las personas, pero el bien jurídico tutelado es la vida y la integridad corporal. En este caso son las lesiones, el homicidio, el auxilio o inducción al suicidio, el aborto, la manipulación genética, la disposición de células y procreación asistida, también es un delito, acuérdense. Hasta ahí. Otro bien jurídico tutelado, el peligro contra las personas. Cuando hablamos de peligro contra las personas, es el contagio, ahorita que estamos en pandemia, es un delito, que sabiendo que tienes alguna enfermedad viral y contagiarla, es un delito. El disparo de arma de fuego y ataque peligroso, el abandono de incapaz, es un delito, omisión y auxilio de lesionados, la omisión de auxilio. Hasta ahí. El siguiente bien jurídico tutelado es la libertad, la seguridad y tranquilidad de las personas, en este caso hablando de la privación de la libertad, el secuestro, la privación de la libertad de menores de edad,
La sustracción de hijo, para quienes no tienen la guardia y custodia ya asignada, el familiar o el padre que se lleve al hijo a escondérselo y que no tiene la guardia y custodia, únicamente tiene el régimen de visitas, pues quien no tenga la guardia y custodia puede cometer este delito de sustracción de hijo. Cuidado. Si todavía no tienen la guardia y custodia, hay que solicitarla primero para que se pueda tipificar el delito. La usurpación de identidad, que no se hagan pasar por nadie, la extorsión, el asalto, el allanamiento de morada, la trata de personas, el requerimiento ilícito de pago, la irrupción de evento público, hasta ahí. El siguiente bien jurídico tutelado es uno de los más, híjole, muy de pincitas, que es la libertad sexual, y que en este caso es el delito de hostigamiento y acoso sexual. El abuso sexual en su caso, la violación. Hasta ahí. Uno de los nuevos bienes jurídicos tutelados, pues es la violencia de género. ¿Qué delitos? La violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia laboral, la violencia por parentesco, también en la familia se da, el feminicidio que fue cambiado de allá contra la vida, entonces acá ahora se pasa a la de género, el feminicidio. El siguiente bien jurídico tutelado, ya son de los últimos, el robo, el abigeato, el abuso de confianza, el fraude, el fraude familiar, por acá está el despojo, el daño a los bienes, la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles y límites de crecimiento en los centros de población, transferencia ilegal de bienes sujetos a régimen ejidal o comunal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, estos son todos los delitos que maneja el Código Penal con sus bienes jurídicos tutelados. Quiero que ustedes me hagan un cuadrito sinóptico donde ustedes me pongan cuál es el bien jurídico tutelado y cuáles son los delitos que acabamos de describir. Vimos todos, o sea, así rápido, mencionados todos, con su bien jurídico tutelado y cuáles son los delitos que atribuyen a ese bien jurídico tutelado. En cuanto a esta clasificación jurídica que nos refiere. Ahora, el objeto material. Cuando hablamos del objeto material, dijimos al principio que era la cosa o la persona sobre la cual recae la conducta, ¿sale? Es importante mencionar. Ahora, tratándose de personas, decíamos, puede ser el homicidio, las lesiones, aquello que atenta contra su integridad física o incluso la moral, como es el caso de la difamación, la calumnia, entre otros. Bueno, recuerden que ya no existe ni la difamación ni la calumnia, pero son ejemplos.
Estos fueron derogados hace bastantes años. Este daño puede recaer en persona física o moral. Bueno, indistintamente, si es persona física o moral, pues es una persona. Por lo que el objeto material, además, será la víctima que material del delito. Por eso se llama objeto material. Cuando hablamos de cosas, se trata de todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, sobre los cuales puede recaer la conducta delictiva. Por ejemplo, que te robaron tu vehículo, bueno, es una cosa, ¿sale? Hay un despojo, bueno, pues es un inmueble, ¿sale? Sobre el bien, sobre la cosa. Ahora, entre la conducta, ¿sale? Y el resultado, debe de haber un nexo causal. Y voy a volver a poner acá está, bien, ahora lo vamos a cambiar, porque nos vamos a ir a el nexo causal. Acá está. Para que vean que todo tiene algo que ver. Ahora, ¿qué es el nexo causal? El nexo causal va a ser la relación que se encuentra materialmente presente entre el resultado y la acción. Es decir, que el resultado de la conducta antisocial es producido por la conducta del individuo. Existen diversas teorías que han estudiado el nexo causal desde diferentes ópticas, mismas que explican la relación de la causa con el resultado. La teoría de la equivalencia de la condición, en este caso se estipula como sine qua non, esto lo van a ustedes ver en casi todas las materias, esto que significa que la condición sin la cual no, quiere decir que si no existe esa condición, pues no se da la figura, no se da el delito. Bueno, estipula que es causa de un resultado, cualquiera de la condición que sumada a las ya existentes, lo produce, ¿sale? Si yo no disparo un arma, por lo tanto, no voy a matar a nadie. O si yo no le pego a alguien, pues no voy a producir lesiones. Por eso dice, condición sin la cual no. Entonces, si yo no buscaba, no quería pegarle a nadie, pues no se va a tipificar ningún delito, ¿sale? Cuando hablamos de este resultado o esta situación, indiquemos que existe un resultado material, un resultado formal y que puede ser en tentativa. Sí, claro, existen delitos que pueden ser en tentativa. Y para esto vamos a analizar nuevamente nuestro cuadrito. Acá está el cuadrito y lo vamos a mover ahora a ahí. Acá. Aquí está el resultado. Resultado material, formal o tentativa. ¿A qué se refiere? Al llevarse a cabo una conducta, puede existir como consecuencia de esta un cambio material de la realidad, independientemente de las consecuencias jurídicas o legales que ésta puede traer aparejada. Sin embargo, para toda regla existen excepciones, y la excepción a lo expuesto es que existen delitos que no tienen resultado material, simplemente formal. Esto se presenta cuando no existe un cambio fáctico de la realidad. ¿Sale? Cuando nosotros decimos que existe un resultado, recuerden que viene del bien jurídico tutelado, del objeto material, del nexo causal, y ahora vamos a darle qué resultado obtuvo, ¿sale? ¿Fue material, fue formal o fue en tentativa? ¿Sale? Esto porque hubo un cambio en la realidad, ¿sale? Cuando hay un cambio material, por ejemplo, el homicidio, es un delito de resultado material, pues transforma objetivamente la realidad. Es decir, existe la ausencia de una persona porque la mataron, ¿sale? Al cometerlo, además de privar la vida a esa persona particular,
o a varias. Además, transgrede el orden social. Como dije, ahora hay ausencia de esa persona. Entonces, son sus resultados materiales. Supongamos que matamos a un jefe de familia o muere un jefe de familia. Es un resultado material, porque además de quitarle la vida, además ahora, pues en la sentencia, al existir un resultado material, pues viene en esta situación el pago de pensiones alimenticias a los deudos, porque él era el jefe de familia, él traía el alimento a casa. Entonces, fíjense, no solamente es quitar la vida, sino cuáles son los efectos que se realiza al quitar la vida a alguien, ¿sale? O el lesionarlo y dejarlo ahí paralítico sin poderse mover. Una situación ahí medio rara. Por otro lado, la falsedad de declaración podemos decir que es un delito de resultado formal, ya que si bien se transgrede la norma jurídica, dijimos por allá cuando vimos los delitos, decíamos que en la situación de la falsedad de declaración era un delito, ¿sale? Sí, sí es un delito, sí. Transgrede primero la norma jurídica, por lo tanto el orden social. Este no se va a ver lacerado por esa conducta, pues a nadie más afectamos, ¿no? En el caso particular de la falsedad de declaración, afectamos al particular, en el caso particular, pero no afectamos al orden social, ¿sale? Esto no sucede en el ejemplo de un resultado formal, ¿sale? Y que son de los muy pocos, de los resultados formales. Casi todos son resultados de resultado material. Pero también existe la tentativa, sí, claro. Estaba yo cometiendo el delito, pero no se llevó a cabo, no hubo un resultado. En el nexo causal no hubo un resultado que yo esperaba, ¿sabe? La tentativa es el delito, se presenta cuando todas las acciones que se requieren para realizar un delito se llevan a cabo por el sujeto responsable del mismo, quien además está determinado a cometerlo. Pero por cuestiones ajenas a su voluntad, el delito no se llega a consumar. ¿Vale? ¿Qué es lo que decimos? Bueno, pues una tentativa. La persona le disparó. Sabemos que al dispararle, pues iba sobre el homicidio, ¿no? Pero ¿qué creen? No se dio el homicidio, se dio únicamente una lesión. Entonces, este delito será tipificado como homicidio en grado de tentativa, porque no se llevó a cabo el resultado que era el esperado, ¿vale? Pongámoslo bajo esa circunstancia. Como resultado de lo expuesto, la pena será en estricta proporción a los hechos y actos del sujeto. Entonces, si no hay un homicidio, entonces puede haber una lesión, entonces pues ya no te otorgará la pena, el castigo de un homicidio, pero pues a lo mejor sí del homicidio en tentativa o de las lesiones en el grado que corresponda. Ahora, vámonos a el siguiente elemento, que va a ser la consumación. Cuando hablamos de la consumación, aquí se los pongo con el numerito 2, la consumación es cuál va a ser la duración del delito. La duración va a ser instantánea o la consumación va a ser instantánea, continua o continuada. Aquí también existe, híjole, todo una teoría para saber cómo está esto. Vamos a resumirla lo más breve posible para entenderlo. Dice, los delitos con fundamento en el artículo 17 del Código Penal, en esta situación en el Distrito Federal o Ciudad de México, únicamente se pueden cometer de la siguiente forma. Nosotros, en el Estado de México, sí, claro, también lo tenemos regulado. Si no, imagínense cómo estaría esta situación. Dice, en el artículo 7, dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice, instantáneo.
Instantáneo. Cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado todos sus elementos constitutivos. Así dice el Código Penal del Estado de México. En esta circunstancia, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado los elementos de la descripción legal. Exactamente dice lo mismo. ¿Cuándo es instantáneo? Bueno, un homicidio, ¿no? El homicidio llega, le disparan y ahí lo matan, y ahí muere. ¿Sale? Es instantáneo. Un robo. Llegan al lugar, roban, desapoderan de los bienes a las personas y se van. Eso es instantáneo, es en el mismo momento. ¿Sale? Bueno, aquí les puse el ejemplo del robo, ya se los dije. 2, permanente. ¿Cuándo son permanente o continuo? Es lo mismo, permanente o continuo. Por ejemplo, el Código Penal del Estado habla de los permanentes. ¿Sale? El Código de la Ciudad de México habla de permanente o continuo. ¿Cuándo es? Cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. El ejemplo más claro en este supuesto es un secuestro. ¿Sale? El secuestro es un mismo precepto legal, pero se consuma con el tiempo. Se privó de la libertad ambulatoria a una persona, en este caso una víctima, por un tiempo indeterminado. No se sabe en el secuestro cuándo se va a dejar en libertad. Ya sea se cobre rescate o se le dé muerte a la víctima. No lo sabemos. Por eso decimos que es un delito permanente o continuo. ¿Sale? En este ejemplo, más claro es el secuestro, porque es un mismo precepto legal y pues se continúa en el tiempo. No se sabe si baja en libertad o no. Eso no sabemos. Mientras tanto, es permanente. Y existe un continuado. ¿Cuándo es un delito continuado? Dice, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujetos, en este caso el sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal. ¿Sale? Ojo. Aquí, vamos a hacer o a referir el secuestro. ¿Sale? Pero es con hay una unidad de propósito delictivo. Al principio era el secuestro, pero ¿qué creen? Además del secuestro, que era la privación de la libertad, además se le tortura, se le viola y al final se le mata. Todas estas conductas en contra de una sola víctima, quien resiente en su persona y en su moral el daño ocasionado por su o sus victimarios de manera continua y continuada. ¿Sale? Por eso se especifica de esa forma, que existe un mismo sujeto pasivo en este ejemplo. Ahí, en esta situación son delitos continuados. Es decir, el objeto es obtener de la comisión del delito una fuerte cantidad de dinero para el cual el grupo delictivo identifica a la víctima, así como sus actividades, movimientos, tiempos, puntos vulnerables y comete la privación de la libertad. Posteriormente la ubica en una casa llamada de seguridad, en donde la mantendrá cautiva en lo que otra parte del grupo lleva a cabo la negociación económica. En tanto no se consiga la cantidad que se espera, la víctima generalmente no es liberada. Y bueno, esto en cuanto a la consumación, que puede ser instantánea, continua y continuada. Pero ¿qué creen? Existe otro elemento que se le determina un concurso de delito. ¿Sale? O sea, hay un concurso. Existen dos tipos de concurso de delitos. El concurso ideal y el concurso real. ¿Sale? Y debemos de identificarlos. Cuando hablamos que existe un concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. ¿Sale? Concurso ideal. El ejemplo.
Así, el más claro. Hay un grupo de personas, disparo, arma de fuego, a una persona le privo su vida, ¿sale? Y con ese mismo proyectil, pues, mata a la primera persona y a la de atrás la lesiona. Una sola conducta, se cometen varios delitos, ¿sale? Ahora hay concurso, eso es concurso ideal. Ahora, concurso real. Cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos, ¿sale? Aquí vamos a poner un ejemplo de un robo que acaba de pasar aquí en Cuautla. Entran unos delincuentes, roban unas joyerías. En el robo de las joyerías hay, primero, daño en propiedad ajena porque rompen cristales. Sustraen joyería, robo. Lesionan a la persona que estaba custodiando, que era un policía. Lo lesionan, lesiones. También le roban su arma, sustracción de arma, ¿sale? De exclusiva de la seguridad pública. Huyen. En la huida, lesionan a otra persona en el transcurso. Ya cuando deciden, pues, subirse a un vehículo, roban un vehículo. Entonces, robo, ¿sale? Entonces, eso es un concurso real. Hay pluralidad de conductas y se cometen varios delitos. Por consiguiente, es un concurso real, ¿sale? No existe concurso, también cuando decimos que hay, en el caso de concurso ideal o real, no va a existir concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado. También, acuérdense que cuando dijimos que era un delito continuado, así, con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de un sujeto pasivo. Acá se dieron cuenta en el concurso de delito que eran varios sujetos pasivos. Acá fueron la propietaria, el de seguridad pública, en la huida y el del vehículo. No hay identidad de sujeto pasivo. Por consiguiente, no hay un delito continuado. En este caso es un concurso real. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sale. Vamos con los elementos positivos y negativos del delito. Esto ya lo habíamos comentado, había elementos positivos y también elementos negativos. Cuando hablamos de elementos positivos, vamos a decir que en la actuación, en la realización del delito, pues se encuadra la conducta a el tipo penal, ¿sale? Y, bueno, pues es acreedor a una sanción. Eso es cuando son elementos positivos. Cuando hablamos de aspectos negativos, bueno, pues se presenta alguno de ellos, algún elemento negativo y por consiguiente, pues esa conducta no será sancionada. Vamos a ver, déjenme busco cuáles son estos delitos para que me los identifiquen perfectamente. Estos los tenía por acá. Acá está. Ahora sí, ¿cuáles son? Recuerden que habíamos comentado, cuando hablábamos de la teoría del delito, que existen aspectos positivos y que existen aspectos negativos. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de aspectos positivos, decimos que son
la actividad, el actuar, que exista la tipicidad, que exista antijuricidad, que exista imputabilidad, culpabilidad, condición objetiva y la punibilidad. Si nosotros todos estos elementos se encuadran al tipo penal que están referidos en el código, es que nos van a señalar como pues una condena o una sentencia condenatoria. Ahora, pero, si existe un aspecto negativo, bueno, pues en este caso decía el ejemplo que si se presenta uno, bueno, la conducta no va a ser sancionada, ¿sale? ¿Cuáles son? Bueno, la falta de acción, que es decir que pues yo no lo quería hacer, en ese caso tendrá que ser pues no objetivo. La ausencia del tipo, que ya no esté en la tipificación, por ejemplo, en la Ciudad de México pues ya no está el aborto, pues ya no se puede dar el aborto, ¿no? O ya no se da el delito de aborto, aunque se lleve a cabo la conducta, pues ya no será tipificada. La causa de justificación, que exista algún motivo por la cual yo me esté justificando por qué yo actué, como la legítima defensa. La causa de inimputabilidad, en el caso de los menores de 14 años o de 12 años, o los menores o los mayores de 75, existe una causa de inimputabilidad o una causa de inculpabilidad, que por lo tanto, pues el sujeto se le atribuye que no tuvo culpa, o que él no lo quiso hacer con esa manifestación de la voluntad, sino que se llevó a cabo. La falta de condición objetiva, ahorita lo vamos a ver, y alguna excusa absolutoria, que como comenté en la excusa absolutoria, pudiese ser que fuera un familiar, ¿no? El Código Penal, todo esto nos va a hacer referencia ya cuando analicemos cada uno de estos delitos. Por eso ni se preocupen. Primero, la conducta que se da por acción, omisión o comisión por omisión. Bueno, voy a ir primero a mi diagramita. Mi diagramita viene aquí. Ahí está. La conducta, ¿se da por acción, se da por omisión o se da por comisión por omisión? ¿Y esto cómo lo voy a analizar? Bueno, vámonos nuevamente. Aquí. La conducta se encuentra intrínsecamente relacionada con el comportamiento. Este denota una acción, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, el cual se identifica como omisión. Si la acción deriva del latín actio, de agere, que significa hacer, se requiere entonces la movilidad de ciertas partes del cuerpo o incluso de una determinada o una determinación mental, es decir, este periodo famosísimo de intercriminis, creo que ustedes lo ubican, este periodo de intercriminis, porque es el pensamiento, el querer hacer, la planeación de hacer las cosas. Este periodo de intercriminis es bien importante, porque si está el periodo de intercriminis, pues no va a ser penado. Recuerden, en ese momento cualquiera puede estar pensando en matarlos, en secuestrarlos, en violarlos, pero se queda en ese periodo de intercrímenes. Mientras no lleve a cabo la acción, pues no podrá ser juzgada. Recuerdan ustedes, es que me amenazó, ¿sale? Bueno, pues eso está en intercrímenes. Mientras no se lleve a cabo la acción, pues esta conducta no está tipificada, no puede ser, pues ni siquiera investigada, ¿sale? Las amenazas, recuerden que ya no son simple para iniciar la comisión de un delito. Aquí se requiere la realización del hecho. Ahora, dice una determinación mental en lo que conlleva cierta voluntariedad o determinación de hacer, ¿sale? Yo lo quiero hacer. Lo expuesto encuentra sustento en ciertas teorías que refieren que el elemento psíquico liga a la persona con su acto, ¿sale? Entonces,
Ahí el elemento psíquico viene encaminado a el acto. Yo lo quería hacer, lo realicé y lo conseguí. En eso es una acción, ¿sale? Es un delito de acción. Dice por acá, voy a poner esta. Lo voy a subir un poquito aquí para que la vean. Aquí está. La conducta es por acción, ¿sale? Aquí sí la ven. Por acción, ¿sale? No se les pierde. Ahora, dice, cuando se comete el delito, ambos elementos, lo psíquico y lo psíquico, se encuentran presentes. El movimiento físico, conceptualizado como todo movimiento corporal, en el caso de los delitos por acción. Pero existen delitos por omisión. En esta situación, la omisión es la falta de hacer, la inactividad del sujeto contraria a lo que se espera de él en el derecho penal. El elemento psíquico refiere a la voluntad de realizar o no determinada acción. Ahora bien, los delitos se pueden clasificar según la manera de la conducta de la gente. Acción, omisión o comisión por omisión. Volvemos a repetir, acción. Aquí es el comportamiento positivo. Existe la determinación de cometer el delito, por lo que la conducta de la gente es congruente con su objetivo, con lo cual viola la ley penal. Tú lo pensaste, lo querías realizar y lo realizaste. La omisión se presenta cuando el agente no está determinado a cometer la conducta, pero por descuido o falta de cuidado, al abstenerse de realizar algún movimiento al que se encuentra obligado, ya sea por ley o en ejercicio de un derecho, el resultado es materialmente contrario a derecho. ¿Sale? Aquí el sujeto se encuentra obligado a realizar por ley o por el ejercicio de un derecho. ¿Sale? Pero no lo hizo. Ahorita les digo el ejemplo. Ahora vamos a ver la comisión. En esta hipótesis, el agente con conocimiento de causa decide no actuar. Esta omisión trae aparejado un resultado material o formal con resultados jurídicos o legales. Aquí, la omisión. ¿Cuándo podemos decir que es un delito por omisión? ¿Sale? Un policía. Él sabía que estaba obligado, ¿sale? Él estaba obligado a defender a la ciudadanía, a la empresa, a cualquier otra situación, y que está obligado por la ley, porque esa es su finalidad, o por el ejercicio de un derecho. Estás contratado para esto y no lo hiciste, es un delito por omisión. Y ahí voy al ejemplo de nosotros los abogados. Tú estabas contratado para defender a una persona, ¿sale? Y no lo hiciste. El no, es que se me olvidó, ayer era mi último día y no lo hice. Qué feo, ¿no? En esta situación es por omisión. Estabas obligado por la ley o en el ejercicio de un derecho, ¿sale? Y no lo hiciste, entonces es omisión. Cuando hablamos de comisión por omisión, podemos poner un ejemplo en el que, por ejemplo, un instructor de natación, ¿no? Si yo voy a una clase de natación es porque no sé nadar. Y si contrato a un instructor para que me enseñe a nadar, él deberá saber cuál es su capacidad técnica, física, para saber cuántos alumnos se pueden inscribir en su clase para dar una atención personal o personalizada. Él sabrá a cuántos puede atender. A 3 niños, a 5 niños, o a 3 niños, 2 adultos, o 2 adultos, o 10 adultos. Él sabrá. Él sabe su situación. Ahora, sabiendo que él era el instructor y que el alumno no sabía nadar, y pues aún así, pues vio que se aventó el alumno al agua o a la alberca, y este vio que no salía y dijo, ay, ahorita sale, y pues no salió, o sí salió, pero ahogado. Bueno, pues él sabía cuál era su responsabilidad y aún así no actuó.
Por consiguiente, él es el responsable, ¿sale? Él, el profesor, porque él sabía, él debiese de actuar y no lo hizo. Por eso se le pone ahí, decide no actuar. Este es un ejemplo de un delito por comisión por omisión, ¿sale? Ahí está. Bueno, aquí esta tarea se las voy a dejar ahí en Moodle para que ustedes la puedan ver. Es una actividad. Van a elaborarme un cuadrito comparativo de 5 delitos que se lleven por acción y sus características, 5 delitos por omisión y 5 de comisión por omisión, que ustedes van a seleccionar el Código Penal del Estado de México y me van a decir por qué es un delito por acción, de acuerdo a qué características, cuál es un delito por omisión con sus características y cuál sería un delito por comisión por omisión y sus características. Esto se los voy a subir a Moodle. Bueno, esto que acabamos de ver en cuanto a la acción, esto es un aspecto positivo, ¿vale? Pero también tenemos la ausencia de la conducta. Acuérdense, aspecto negativo, la falta de acción. Dice, la ausencia de la conducta es una excluyente de responsabilidad en la comisión de un delito. Un ejemplo de esta se presenta cuando el sujeto no es capaz de detener el hecho que traerá como consecuencia la realización de una conducta ilícita. ¿Sabe? Algunos ejemplos son, por ejemplo, el sueño, el hipnotismo y el sonambulismo. Por lo que se habla de una acción sin que el sujeto se encuentre en pleno goce de sus facultades, que en latín es denominado actio liberae in causa. Al estar hipnotizado o el estar en sonambulismo o en pleno sueño, pues podemos llegar a matar. Entonces, bajo estas condiciones, pues hay una falta de acción, ¿sale? No se da. Ahora, existen algunas otras situaciones en las que podemos decir que hay una falta de acción, que es decir, que es la falta de el querer hacerlo. Aquí pongo otro ejemplo en el caso de un choque o de atropellar a una persona. Acuérdense que el momento, el acto intercriminis entre pensar en hacer algo y realizarlo debe de estar este periodo intercriminis, que es el deseo de realizar la conducta. Creo que nadie de nosotros salimos de nuestra casa en nuestro vehículo y decimos, hoy, en este periodo de intercrímenes, quiero atropellar a quien se me atraviese. Creo que nadie lo llevamos pensado. Sabemos que pueda pasar, pero creo que nadie desea esa conducta o nadie lleva en sí esa conducta o esa mentalidad de atropellar a alguien o de hasta de matarlo o de chocar. Entonces, aquí, ante esa falta de acción, se puede tener como un aspecto negativo y que aquí vamos a poder decir que existe un delito culposo. Sí, se llevó a cabo el delito, sí, claro, pero fue culposo, o sea, fue por culpa, pero no fue por el dolo. Acuérdense que cuando existe el dolo es cuando existe la maquinación, este periodo intercrimen es que el deseo de realizarla. Para eso nosotros tenemos que derivar si fue por acción, fue por omisión o fue por comisión por omisión o que fue en el caso del dolo o que existió en este caso la culpa, ¿sale? Para eso vamos a regresar a nuestro diagramita y este diagramita primero se encuentra aquí la conducta de acción, omisión o comisión y por acá tenemos el elemento subjetivo que podría ser un delito doloso, ahí en el punto 4, un delito doloso o un delito culposo, ¿sale? Ahí, por ahí lo vamos a ir viendo, ¿sale? Bueno, pasamos a el siguiente, el aspecto positivo, que el aspecto siguiente positivo, voy a volver a pasar esta diapositiva.
La voy a pasar para que ustedes la vean otra vez. Déjenla encuentro, el tipo. Aquí. Aquí. Vámonos ahora con la tipicidad. Este punto. ¿Qué significa la tipicidad? ¿Qué significa? Vámonos con el tipo. El tipo es resultado de la creación legislativa respecto de una conducta conceptualizada por la sociedad como contraria al orden social operante. Idea que el legislador debe tomar para crear el tipo penal, que se convierte en una descripción legal de una conducta inaceptable. Nosotros ya vimos todos los tipos penales, que son todos los delitos que se pueden cometer en el Estado de México. Ya hicimos como esa descripción legal de el bien jurídico tutelado con los delitos que referían a ese bien jurídico tutelado. El que existan esos delitos significa que están tipificados. A esto se refiere con la tipicidad, ¿sale? Esto es, que la conducta que se realizó pueda encuadrarse a un tipo penal, ¿sale? A eso se refiere con la tipicidad, que la conducta la podemos encuadrar a un tipo penal y por lo tanto exista tipicidad, ¿sale? A eso se refiere. Ahora, existe la tipicidad de tipo básico, fundamental o autónomo. Son los delitos que muestran la base, la esencia, la categoría común, la básica, indispensable para agrupar pues, esos delitos. Ya lo habíamos comentado, los delitos contra la autoridad, estos se encuentran la desobediencia, la resistencia de particulares, la oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público, el quebrantamiento de sellos, los delitos cometidos contra funcionarios públicos, los ultrajes a insignias nacionales. Los delitos contra la vida, la integridad corporal, que tutela justamente la vida, la integridad, y se encuentran las lesiones, el homicidio, bueno, en este caso en el federal es el infanticidio, el aborto, el abandono de personas, la violencia familiar. Cuando es único, existe también el tipo subordinado dependiente. Son los que dependen de un tipo básico para que tengan vida. Es decir, al tipo básico se le sumarán las condiciones o circunstancias generalmente agravantes del delito. Un ejemplo es el homicidio en riña. El domicilio simple, el hecho de llegar a matar a una persona, es un homicidio. Ese es un tipo básico. Pero si nosotros queremos encuadrar un tipo subordinado o dependiente, necesitamos de un elemento más al tipo de penal básico. El ejemplo es en riña. ¿Se puede dar el homicidio en riña? Sí, claro, por supuesto. Son elementos necesarios que se van requiriendo. Y aquí lo puse. Lo que estamos hablando cuando solicitemos esta clasificación. Por aquí, estructura tipo básico o subordinado dependiente. El tipo penal o el delito se está encuadrando a un elemento de acuerdo a un agravante, a un atenuante y por consiguiente puede ser de tipo básico o de tipo subordinado. ¿Sale? A esto se refiere. De resultado material, ya lo habíamos comentado, es el que conlleva un cambio objetivo en el mundo real. Por ejemplo, el homicidio. Cuando hablamos de un resultado formal, decíamos también que al cometerse no trae consigo un cambio material en el mundo. Simplemente se transgrede una norma de conducta que trae aparejada una posible sanción pecuniaria y tal vez legal. Pero más, bueno, en este caso no se vulnera a la sociedad ni se puso en riesgo materialmente a la sociedad. Hablamos de un tipo de formulación libre. Acuérdense que estamos hablando del tipo penal. En este tipo de delitos, la comisión del delito puede ser por cualquier medio idóneo. Como ejemplo, se tiene a la violación. En el Código Penal del Estado de México dice así: comete también
el delito de violación, ¿sale? Entonces, no solamente la violación se puede llevar a cabo mediante una sola forma. Dice por ahí el delito de violación en formulación libre, que es quien introduce miembro viril a alguna cavidad, ¿sale? Así lo dice. Pero también habla de una violación equiparada. Y dice así: comete también el delito de violación y se sancionará como violación el que introduzca por vía vaginal, anal o cualquier parte del cuerpo objeto o instrumento diferente al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Entonces, cuando existe una formulación libre es cuando es un delito equiparado, ¿sale? No refiere que exclusivamente sea miembro viril a cavidad vaginal, ¿sale? Sino que es de formulación libre. Cualquiera que sea el sexo, cualquiera que sea el lugar, dice ahí cualquier parte del cuerpo, y puede ser un objeto, un instrumento o el mismo miembro viril, ¿sale? Entonces, no refiere algo en específico. A eso se refiere una formulación libre. Cuando habla de una formulación estricta, bueno, pues en estos delitos el creador de la norma, que es el legislador, no constriñe la comisión del delito a una sola conducta o de manera de actuación, sino a varios modelos de realizarlo. Por ejemplo, el robo puede ser cometido contra transeúnte, a causa habitación, al transporte público, al transporte público federal, con violencia física o moral, etc. Al no tener una formulación idónea, pues te dice, ocupa la que sea, como se pueda dar, pero que sea bajo esas circunstancias. Es muy estricto. No te dice, debe de ser único, ¿no? En una forma de realizar, sino a varias. Entonces, bueno, pues, pero te lo especifica estrictamente. ¿Tiene que ser sí? Ok. A casa habitación. Si no es casa habitación, entonces no es a casa habitación. ¿Es ante transeúnte? Sí o no es. Entonces, ahí te lo pone estrictamente. ¿Cuál deba de ser? ¿Sale? Si no, pues no podrá ser formulado bajo el tipo penal que se refiere. ¿Sale? Por eso hay formulación libre, cualquiera que sea, en el ejemplo de la violación, o de formulación estricta. Te dice específicamente, tiene que ser a transeúnte, a casa habitación, a transporte público, con violencia. Entonces te da específicamente cómo deba de ser. No te abre esa posibilidad de libre formulación como el anterior ejemplo. Entonces, si nosotros ya tenemos el tipo penal y encuadra la conducta al tipo penal que está en el código, vamos a hablar de la tipicidad. Por eso decíamos, la tipicidad es la que encuadra la conducta específica concreta de la gente con la descripción legal formulada por el legislador. Si la conducta se encuadra a lo que dice el tipo penal en el código, bueno, pues entonces tenemos tipicidad y, por ejemplo, vamos a encontrar un aspecto positivo. Tomando como base que el derecho penal es a la letra y no permite ni la analogía y mucho menos sancionar con fundamento en la costumbre. La conducta realizada por el agente debe encuadrar perfectamente en aquello descrito por el legislador para que sea susceptible de ser sancionado. Esto en cuanto al aspecto positivo. Y claro, tenemos un aspecto negativo. Este aspecto negativo va a ser la ausencia de tipo y por lo tanto la atipicidad. En los supuestos en los que el tipo no existe, se da como consecuencia la atipicidad, que se conceptualiza como que no existe la adecuación o no encuadra la conducta en el tipo penal. Vamos a poner un ejemplo, el famosísimo levantón. Este levantón, que es la conducta que se refiere a la desaparición de una persona sin fines de lucro o por motivos políticos, sino más bien de ajuste de cuentas. Conducta que aún no se encuentra tipificada en la legislación nacional.
¿vale? No está como tal un levantón, no, te levantan unas horas y te regresan, ¿sale? Las causas de atipicidad pueden ser la ausencia de la calidad o del número exigido por la ley en cuanto a los sujetos activos y pasivos, si falta el objeto material o el objeto jurídico, que es el sujeto pasivo, el que resiente la conducta, es su micrófono. Cuando no se dan las referencias temporales o especiales requeridos en el tipo, al no realizarse el hecho por los medios comisivos específicamente señalados en la ley, si faltan los elementos subjetivos del injusto legalmente exigidos, por no darse en su caso la antijuricidad especial. Entonces, existen elementos para identificar que existe, que existe la atipicidad. Recuerden que la tipicidad es encuadrar la conducta con el tipo penal. Si no encuadramos la conducta o si no existe, por ejemplo, en la Ciudad de México el delito del aborto, pues en la Ciudad de México no existe el delito, por ejemplo, en este caso hay ausencia de tipo. En el Estado de México todavía, ¿sale? Ahora, el siguiente elemento, y voy a volver a copiarlo. Ahora vámonos con la antijuricidad. Vamos a cambiar este. Vamos a volver como estaba. Y ahora vámonos con este, que es la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Como aspecto positivo, ¿sale? O juricidad, que le llamamos. Por antijuricidad, o lo que se llama juricidad, se entiende la violación a lo estipulado en la norma, conducta que representa una transgresión a los bienes jurídicos tutelados por la ley. Es decir, es toda conducta contraria a derecho, o bien dicho, contraria a la ley. ¿Sale? Por juricidad es toda conducta realizada con apego a la ley, cualquiera que ésta sea. Entonces, si nosotros estamos haciendo una acción, un acto que es contrario a la ley, encuadro el aspecto positivo y por lo tanto la conducta es un delito. Eso es antijuricidad. Por contrario, la juricidad es siempre actuar conforme a la ley, conforme a derecho, bajo esta situación. Negrito y negrito, ¿vale? Bajo estas circunstancias. Entonces ahí tengo mi aspecto positivo y podríamos decir que mi aspecto negativo. Cuando hablamos de la culpabilidad, como se ha explicado, una conducta tipificada por la ley como delito puede ser cometida con conocimiento objetivo, que es el dolo. El conocimiento objetivo, yo sé que estoy actuando contra la norma, ¿sale? Yo sé que lo que voy a hacer es un delito. Eso podríamos decir lo que es el dolo. Pero por la falta de cuidado o el llevar a cabo una situación adecuada, pero pues por esa falta de cuidado se va a determinar que es la culpa, que es un delito culposo. La culpa ha tenido como factor central la falta de intención de la gente y derivado de esa falta de acción deviene un resultado y una posible responsabilidad penal. ¿Sale? Bajo esa circunstancia.
Diversas teorías, entre las que se hallan las siguientes. De la presibilidad es el resultado no esperado, no querido o no deseado, sosteniendo que la culpa es la omisión voluntaria. De la presibilidad y evitabilidad se acepta previsiblemente del evento y añaden la posibilidad de evitarlo para así integrar la culpa. Del defecto de la atención pretende que la culpa descansa en la falta de atender un deber impuesto por la ley. Esto hablamos de la culpa. Ahora, cuando hablamos de la culpabilidad, recuerden, y dijimos que eran de dolo y culpa. En la primera de ellas, el agente que comete la conducta está determinado a conseguir un objetivo material que sabemos que es contrario a la norma y aún así queremos y lo conseguimos. En la segunda, que es la culpa, no prevé el resultado de su actuar y tampoco lo desea. Es más, en algunas ocasiones ni siquiera piensa que su falta de acción pueda tener algún tipo de resultado. ¿A poco era un delito, no? Casi, casi. Entonces, el dolo es una acción con voluntad de la gente que lo comete, con la determinación de obtener un resultado, sin que sea necesario conocer que el hecho que está por cometer es contrario a derecho o no lo es. Lo que sanciona la ley penal es la determinación de cometer una conducta que se encuentra tipificada en la ley penal y sancionada por la norma. Al hablar de los elementos del dolo, se hallan diversas teorías, entre las que se encuentran dos. Los elementos descriptivos respecto de la conducta en el actuar del agente, o sea, se sabe cuáles son los elementos, y los normativos, mismos, que no siempre son del conocimiento de la gente. Hay algunas situaciones que yo cometo alguna conducta y no sé que era un delito. Por ahí hay un video en las redes sociales de una persona, una señora, que no trae alguna situación o no trae su licencia, y ella le dice, bueno, te doy dinero, échame la mano, necesito irme, te doy dinero, ten. Dice, y llega la gente y dice, ¿cómo? Sí, mira, te doy 200 pesos o 500 pesos, déjame ir. Le da el dinero, entonces ahora el policía dice, deténganla por, no sé, hay un delito, que ahorita se me fue el nombre, que lo acabamos de mencionar. Cohecho. Sí, cohecho, ¿ah? El cohecho en el cual una persona trata o da dádivas, ¿no? Entonces ahí se da un delito. Y ni siquiera sabemos que el ofrecer dinero a un servidor público, un policía, a un servidor público, es delito. En la segunda teoría se refieren a elementos esenciales. Estos elementos indispensables en el actuar del sujeto para que esa conducta contraria a derecho le sea imputada y que deba de conocer. Nosotros sabemos que existe esa norma, que existe esa conducta y que por consiguiente pues se va a tipificar como con dolo. Los accidentales se dividen en dos tipos. Accidentales de tipo, como lo pueden ser la alevosía en el delito de homicidio, y el extratípico general, dividido en agravantes o atenuantes del delito. Recuerden, nosotros para saber si existe la alevosía, en ciertos delitos se puede manejar, porque está premeditada. El premeditado del delito es alevosía y ventaja. Cuando existen agravantes y atenuantes, nosotros tenemos que ir a cada uno de estos delitos y analizar cada uno de ellos para ver si algunos requieren algún agravante que agravan el delito o algún atenuante que, bueno, en este caso lo disminuyen, lo atenúan. Esto lo sabremos pues ya cuando analicemos cada uno de ellos. Bueno, para no meternos en más, ahí está. La culpa representa cuando por falta de observación de la ley, por falta de cuidado, como resultado de nuestra conducta se comete un delito. Si bien es cierto, es un delito, es un homicidio, pero a lo mejor es culposo. Entonces tienen atenuantes. Dice, ahora bien, no importando los elementos de la culpa, son conciencia de antijuricidad, que posee dos elementos, el volitivo y el cognoscitivo. El volitivo, querer actuar en contra de lo establecido por la ley. Sabemos que es contra la ley. Y el cognoscitivo sabe que la acción cometida transgrede la ley. ¡Uy! Lo atropellé. Y lo peor del atropellamiento es de dejarlo en abandono. O sea, dos delitos ahí. La exigibilidad
de otra conducta, que es el ordenamiento jurídico, puede exigir que se comporte conforme a la norma y la imputabilidad, capacidad de entender y comprender el carácter ilícito y antijurídico de la conducta o de conducirse de acuerdo con esta comprensión. Un menor de edad. Un menor de edad, si alguien le dice mátalo, él en su raciocinio va a decir es un juego, ¿no? Por ahí tenemos algún ejemplo del niño sicario. Le preguntaban, ¿qué sientes cuando matas? Nada, nada. ¿Qué ganas? Me pagan, creo que 1,000 pesos o 200 pesos por muerto, ¿no? Y es para sostenimiento de mi hogar, ¿no? Él no tenía como esa razonabilidad de decir que eso era malo. Él lo hacía por una condición. ¿Dudas, jóvenes? Profe, ahí en lo de los delitos, el delito doloso, culposo, ¿ya no entra el imprudencial Bueno, es que el imprudencial puede corresponder a el culposo. al culpo? Ah, ok. Sí, Ya entra dentro de la culpa, ¿no? sí, sí entra dentro de la culpa. Bueno, jóvenes, ya son las 11 de la mañana. Muchas gracias. Váyanse a su siguiente clase. Nos vemos la próxima semana con este elemento que es la punibilidad. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Bye, cuídense.